Presidenta, presidente, señor Feijóo, si de verdad por usted la moción de censura hoy, ahí tiene el registro. Deje de esconderse en los demás, demuestre un poco de valentía y recorra estos 100 metros, porque lo demás son cuentos. Cuentos a los que nos tiene acostumbrados ya no se cree nadie. Pero empezaré por una afirmación que para algunos es muy evidente. Este es un gobierno muy molesto con el que hay que acabar. Y es verdad, este es un gobierno muy molesto para la derecha que piensa que el poder les corresponde sí o sí y los demás somos unos meros ocupas a los que hay que desalojar de cualquier manera. Este es un gobierno muy molesto para aquellos grandes empresarios que, como querían seguir pagando sueldos de miseria, nos dijeron que subir el salario mínimo iba a servir solo para destruir empleo y resulta que subiéndolo más de un 60%, este gobierno ha creado más de 3 millones de puestos de trabajo y han quedado al descubierto. Este es un gobierno muy molesto para todos aquellos directivos de los bancos o de las empresas energéticas que estaban acostumbrados a multiplicar sus beneficios en medio de una crisis y se quedaban con todos esos beneficios para engordar sus bolsillos. Claro, pero llegó este gobierno y les impuso un impuesto y han tenido que repartir. ¿Cómo no les va a molestar este gobierno? Sí, este es un gobierno muy molesto también para los fondos buitre y para todos aquellos que desde las instituciones les vendían las viviendas públicas para que ellos echaran a los inquilinos y multiplicaran de manera obscena sus beneficios. Pero claro, este gobierno les molesta porque llegó y se acabó el chollo. Ya nunca más una vivienda pública se puede vender en este país. Este es un gobierno muy molesto para todos los que quieren hacer negocio con las necesidades públicas, para los que recortan el sistema público de salud y desvían los recursos a la privada, para los que dejan abandonada la escuela pública y sin financiación a las universidades mientras dan licencias para que se abran universidades privadas de dudosa calidad. Este es un gobierno que les molesta porque, aun sin tener todas las competencias necesarias, multiplica los recursos que se destinan a los servicios públicos porque sabe que son el verdadero sostén del estado del bienestar. Y por esa defensa de lo público, este gobierno también es muy molesto para aquellos que intentan engañar a los jóvenes diciéndoles que lo que le impiden progresar son las pensiones de sus mayores. Son los mismos a los que les encantaría que el sistema público quebrara para fomentar los planes privados de pensiones y que rabian cuando el sistema funciona, cuando es robusto y cuando ven cómo además este gobierno está volviendo a llenar la hucha de la seguridad social. Por supuesto que este es un gobierno, Este es un gobierno más que molesto para los abanderados de la prioridad nacional. Es decir, es molesto para racistas, para xenófobos, para clasistas, que no soportan que este gobierno regularice la humanidad, a los seres humanos que huyen de la guerra, de la miseria y del hambre. Este es un gobierno verdaderamente molesto para los que escriben en sus redes, incluso dentro del PP, un sonoro sí a la guerra. Y es que este es un gobierno muy molesto para Trump, para Netanyahu, para Putin, para Milei. Porque, como dijo Dominique de Villepin, Pedro Sánchez es el único que está salvando el honor y la dignidad de Europa. Y no lo soportan, no lo soportan. Y esta es la realidad. Esta es la realidad, presidente, para orgullo de millones y millones de españoles y de españolas, usted y su gobierno son molestos para los de siempre, para los que quieren manejar el poder desde la sombra, para los que sin presentarse a las elecciones quieren mandar en este país y para los que presentándose a las elecciones son sus sumisos servidores y obedecen a pies juntillas todo lo que les mandan. Por eso es molesto este gobierno y por eso le atacan por tierra, por mar y por aire. Y tuvieron que sacar al padre Padrone para decir que contra este gobierno vale todo y que el que pueda hacer, que haga. Y lo están haciendo, ¿eh?
El que puede hacerlo lo está haciendo y efectivamente les está valiendo todo. Calumniar, deshumanizar, destrozar, destruir, porque para ellos no somos el adversario. Somos el enemigo y no buscan ganarnos, buscan destruirnos. Sí, sí. No hay argumentos, no hay ideas, no hay alternativa. Solo hay insultos, solo descalificación, solo crispación. Y Feijóo lo ha vuelto a demostrar aquí una vez más esta mañana. Le encanta chapotear en el fango, como si pudiera darnos lecciones de algo. Pues hablemos. Hablemos de corrupción y de toda esa burbuja judicial que se dirige hacia el Partido Socialista, que es lo único de lo que saben hablar. Y lo primero, señorías, es decir la verdad aunque duela. Y nosotros lo hacemos. Sí, es cierto que hay casos que afectan al Partido Socialista. Sí. Hay personas que han ocupado responsabilidades importantes en nuestra organización cuyo comportamiento nos avergüenza. Y nos avergüenza porque nadie entra en política y hace política para encontrarse con esto. Nadie dedica años de su vida a defender unas ideas para tener que acabar hablando de comportamientos que son incompatibles con esas ideas. Nadie arriesga su vida, como han hecho cientos y cientos de socialistas, en defensa de nuestros ideales para tener que encontrarse con quien los traiciona. Por eso, si alguien ha utilizado sus puestos de responsabilidad para corromperse, que lo pague, sin excepciones y sin importar los cargos que haya ocupado, porque las siglas no son un salvoconducto, al revés. Las siglas del Partido Socialista Obrero Español son una exigencia ética y el que no la cumpla, fuera, fuera. Pero lo que no vamos a aguantar es escuchar al Partido Popular darnos lecciones como si acabaran de llegar a la política, como si no tuvieran detrás la lista más larga de corrupción de la historia, de España y de Europa. Y viene el señor Feijóo y se pone como ejemplo en la tribuna. Claro, se pondrá como ejemplo si no hablamos de la Operación Z o del caso Campeón o del caso o de la Operación Pokémon o de Pemex o de los contratos con su familia. Así podrá ser ejemplo, pero no es ejemplo de absolutamente nada. Nada. Pero verán, apunten las diferencias una vez más. El presidente Pedro Sánchez es la tercera vez que comparece en esta Cámara para dar las explicaciones necesarias. Ustedes, el Partido Popular, con toda su corrupción a las espaldas, impidió hasta en 26 ocasiones la comparecencia de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez lo primero que hizo fue pedir perdón por el daño que se ha causado. Al Partido Popular, por mucho que chillen, todavía les estamos esperando. Los socialistas expulsamos de nuestras filas a los implicados en casos de corrupción. Ustedes los protegen, los animan, les amparan y les pagan en diferido. Los socialistas hemos puesto a disposición de la justicia hasta la última factura, hasta el último ticket, hasta el último contrato, para que se esclarezca absolutamente todo. Ustedes destruyeron pruebas, rayaron discos duros, borraron hasta 35 veces las huellas de su paso por la corrupción. Los socialistas queremos que se investigue absolutamente todo, que se esclarezca todo, que se llegue hasta el final y se determinen las responsabilidades que sean necesarias. El Partido Popular lo que hizo fue expulsar de sus filas a quien se atrevió a señalar su corrupción. Y si es por aplausómetro del que hablaba antes, Pablo Casado se lleva la palma el día antes de que le expulsaran de su partido. A él sí que le aplaudieron. Miren, los socialistas hemos puesto en marcha una serie de medidas que buscan impedir que estos sucesos se vuelvan a repetir. Hemos aumentado la transparencia, la trazabilidad del uso de los recursos, la capacidad de auditar cuentas. Hemos subido los niveles éticos de nuestros cargos. Ustedes, que hablan mucho aquí cuando no les toca, ¿pueden decirnos una sola medida que hayan adoptado en su partido? ¿Una sola? Cuando siguen instalados en la sede pagado
pagada con dinero B. Bueno, estas son las diferencias abismales que hay entre ustedes y nosotros. Nosotros nos enfrentamos a la corrupción, la combatimos, la expulsamos y adoptamos medidas para que no vuelva a suceder. Ustedes nada de nada. Por lo tanto, no somos lo mismo ni de lejos. Y hablemos ahora de la burbuja judicial en la que está inmerso el Partido Socialista. Pero me voy a limitar simplemente a relatar algunos hechos que forman parte de esa burbuja. Por ejemplo, hemos visto al juez Peinado abrir un proceso para imputar a Begoña Gómez basándose exclusivamente en recortes de periódico aportados por un grupo fascista, cuando la jurisprudencia deja absolutamente claro que no se puede abrir un proceso penal en base a noticias periodísticas. Y ahí están los autos de 2017, 2018, 2021 y 2024, donde se aplica esta doctrina para demostrarlo. Verán, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han afirmado categóricamente que está prohibido iniciar investigaciones para ver qué aparece. Y de hecho dicen textualmente que se prohíben las investigaciones prospectivas que se inmiscuyan en la intimidad del sospechoso con el exclusivo objeto de indagar y ver qué es lo que encuentran. Pues bien, al juez Peinado esto le debe importar una higa, porque ha impulsado investigaciones prospectivas y yo diría que incluso arqueológicas para, con una inquina digna de mejor causa, ver si podía encontrar algo contra la mujer del presidente. Le hemos visto imputar de 2 nuevos delitos a Begoña Gómez y, como alguien le debió llamar la atención, un par de horas después decir que no era para ella la imputación. Ya, pero el daño ya estaba causado, ¿eh? El daño ya estaba causado. Le hemos visto imponer medidas cautelares contra Begoña diciendo incluso que sus propios escoltas la podían ayudar a huir, lo que le ha valido la reprimenda de todos los sindicatos policiales y, después de 15 reconducciones de la Audiencia de Madrid y del Supremo, por fin la apertura de un expediente que, en opinión de muchos, llega tarde y llega mal. Hemos visto confundir a la mujer del presidente con una señora del mismo nombre y, a raíz de esa confusión, acusarla de todos los males del infierno. Hemos visto a Begoña acosada y perseguida por pseudoperiodistas protegidos y financiados por algunos grupos de esta Cámara. Y ante tal persecución, ante tanta inquina, ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle: yo con Begoña, yo con Begoña. Claro que sí. Sí. Ya, pero es que también hemos visto... Ya, pero también hemos visto condenar. Se ponen nerviosos, ¿eh? Señores, Madre mía. No les gusta. Momento, señor Estoy López. relatando los hechos, verán, porque también Diputado, hemos visto silencio. condenar por una sospecha al fiscal general del Estado que defendió la verdad frente a la mentira, porque parece que ahora las sospechas dictan sentencia y los testimonios de todos los periodistas que fueron a relatar los hechos tal y como sucedieron, eso se desprecian, pero las sospechas dictan sentencia. Hemos visto cómo al hermano del presidente, cuando Pedro Sánchez no era ni siquiera secretario general del PSOE, con un currículum más que adecuado para el puesto, cómo ganó su oposición sin que hubiera ningún tipo de reclamación por parte de sus oponentes y está siendo procesado. Y sin embargo hemos visto también cómo la hermana de Moreno Bonilla, cuando este ya era presidente de la Junta de Andalucía, se llevó su plaza quedando 10 puntos por debajo del siguiente aspirante y aquí no ha pasado nada. Porque claro, según el fiscal dijo, y lo dijo... No, escuchar esto. Es que el fiscal dijo textualmente, es que se permite una cierta discrecionalidad en estas designaciones. Lo que no aclaró fue que la discrecionalidad solo es si afecta a los militantes o a los familiares del Partido Popular. Para los demás, condena. Condena. Hemos visto una enorme agudeza en los que saben perfectamente que ese punto es Pedro Sánchez, pero ni se pueden imaginar que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Vamos, es que Mortadelo y Filemón son más perspicaces, ¿verdad? Hemos visto
frente a las prisas con las que se han ido tratando estos casos, cómo se han tardado más de 12 años en procesar a los 41 políticos, funcionarios y empresarios acusados de amañar contratos en vivienda y en metro del Gobierno de Esperanza Aguirre. Pero es que está ahí las dos velocidades. Han pasado 17 años de la Gürtel y todavía no se ha cerrado el caso. 12 años del caso Púnica y no hay sentencia. 10 de la Kitchen y seguimos igual. 8 del caso Montoro y ni ha declarado. Y entonces uno se pregunta, ¿a qué esperan? ¿A que prescriban? Pues igual sí, ¿eh? Pero es que, claro, también hemos visto 275 causas que afectaban al Partido Popular sobreseídas. Vamos, podría seguir relatando cosas de esta, pero miren. Sí, duelen las verdades. Claro, es que lo que pasa... Señores diputados, Miren, y en medio de todo esto, que como he dicho, solo he relatado la realidad, hemos visto, cómo no, al partido de la Púnica, de Kitchen, de Gürtel, de Lezo, de Taula, de Rial, al partido de Rato, de Bárcenas, de Zaplana, de Matas, de Correa, de Granado, de Montoro, querer darnos lecciones. El señor Feijóo ha venido con un folio. Yo es que pondría una pancarta de punta a punta y no me cabrían los casos y los imputados y los condenados por el Partido Popular. Así que acabo. Acabo, presidente. Lo intentan por tierra, mar y aire, pero con todas sus malas artes y con todo su poder, ni han podido ni van a poder con este gobierno y mucho menos con los socialistas. Porque somos muchísimos más los que sabemos que cada día que este gobierno aguanta sus ataques, que cada día que no nos rendimos, que cada día que escribimos una nueva página en el boletín oficial del Estado, es un día ganado para los trabajadores y trabajadoras de este país. Un día ganado para los pensionistas, un día ganado para los que necesitan becas para poder llegar a la universidad o para cumplir con su sueño de ser juez. Es un día ganado para los dependientes, para las familias sin recursos, para los migrantes, para todos los que necesitan de los servicios públicos, del estado del bienestar, de la buena política para tener una vida digna. Y por eso mismo es un día perdido para racistas y xenófobos, para clasistas y explotadores, para tecnoligarcas y conspiranoicos. Un día perdido para los añorantes de la dictadura y para los fascistas de nuevo cuño. Y no me cabe ninguna duda de que somos más y mejores. Y cuando llegue el momento, nosotros también pediremos al que pueda hacer que haga. Y que en el mayor gesto de rebeldía y con la herramienta más poderosa de la democracia, el que pueda hacer que haga y vote al Partido Socialista. Muchas gracias, señor López. Vamos ahora a hacer un receso de 5 minutos, si les parece, y luego continuamos.